Historia del arte y sus movimientos. El protorrenacimiento, o también llamado primer renacimiento, o renacimiento primitivo, también llamado renacimiento temprano, o renacimiento inicial, o prerrenacimiento. En torno al siglo XIV, algo cambia en Europa. Se supone que estamos en la Edad Media, pero algo empieza a revolucionarse en la política. Se consolidan los estados europeos. La sociedad, la burguesía, empieza a ascender. La economía es aquí cuando nace el capitalismo y, por supuesto, la cultura. De pronto, es el hombre y no Dios el centro de todo. De pronto, artistas y artesanos son valorados. Y de pronto, se empieza a usar el naturalismo, la armonía y las proporciones matemáticas para crear belleza. El artista se vuelve un científico. Debe saber de muchas disciplinas para desarrollar su oficio. Ya no practica solo actividades viles y mecánicas. Ahora su oficio empieza a elevarse. El artista empieza a soñar. En el protorrenacimiento estamos entre dos mundos. Estamos en el gótico. Recordemos que este es un nombre a posteriori, pues para los renacentistas esta era un arte de bárbaros, de godos, pero se empieza a sentir el 480. El corazón humano es como una frágil embarcación en la que se quiere llegar a las estrellas. A continuación, hablemos de las obras representativas. En cuanto a las obras representativas de esta época, podemos nombrar La matanza de los inocentes de Giotto en Italia en el 1306, El descendimiento de Roy van der Weyden en Flandes 1435, Los vicios y virtudes de Giotto también en Italia en 1306, El juicio final de Jan van Eyck de los Países Bajos en el 1440 y La lamentación sobre Cristo muerto de Giotto en Italia en 1306 y, como no, El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck en los Países Bajos en el 1434. Y en cuanto a los artistas representativos de esta época, nombraremos a Robert Campin en Francia 1379-1445, a Giotto en Italia 1266-1337, a Andrei Rublev, Rusia 1360-1430, a Jan van Eyck, Países Bajos 1395-1441 y a Sassetta en Italia 1392-1450. A continuación, vamos a hablar sobre estas obras representativas de estos grandes pintores. Hagamos un comentario sobre la pintura de La matanza de los inocentes, cuyo título original es Strage degli Innocenti. Se encuentra en la capilla de los Scrovegni en Padua, en Italia, en el museo, y es una técnica de fresco, con unas medidas de 200 por 185 centímetros. Giotto, Italia 1306. Lo moderno, ¿qué es eso? Se han escrito todo tipo de ensayos sobre la modernidad, posmodernidad y hasta transmodernidad que dormirían a cualquiera. Pero sigue siendo difícil establecer un significado objetivo y concreto para un tipo simple como yo. Estas son algunas definiciones. Moderno, moderna, del latín modernus, reciente, actual, que sería que pertenece al presente, al tiempo actual, de la edad moderna, o que tiene relación en este periodo histórico,
que existe, que se conoce o se usa y que desde hace poco tiempo, que sigue las tendencias de la moda del momento, o que es innovador, avanzado, o que sigue las últimas tendencias o adelanto. Desde luego, si nos guiamos por las 4 primeras definiciones, Giotto no era absoluto moderno. Pero leamos otra vez la última. ¿Qué es innovador, avanzado? Pues si alguien fue innovador y avanzado en la historia del arte, ese fue Giotto. De hecho, aún hoy nadie ha superado en innovación y avance a este artista. Bueno, excepto quizá Goya. Y por supuesto, menos aún los modernos. No hay nada que se quede más antiguo y pasado de moda que lo moderno. Los actuales artistas modernos pueden venir con sus conceptualismos posttextualistas, con su artificial ironía de cotolengo, con sus pésimas deconstrucciones, ocultando una evidente falta de talento. Ninguna de las ridículas performances, ninguna de esas apenas sofisticadas instalaciones, ninguna de su vergonzosa antipintura puede superar en expresividad, profundidad, fuerza dramática y dinamismo emocional siquiera a la cara de una de esas madres llorando en La matanza de los inocentes, de Giotto. Pueden vender, por enésima vez, otra lata de mierda, pero esas caras de las mujeres, esos gestos de los asesinos, esa montaña de niños muertos, deja inmediatamente obsoletos a los modernos, incluso 700 años después.